Le doy la bienvenida a este espacio a Pamela León. Ella es especialista en comunicación política. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Liz. Buenos días a toda esta directa audiencia de Teleamazonas. Bueno, esta medianoche terminan ya esos 33 días de campaña oficial para luego pues ir este domingo a las urnas y elegir presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos. De manera general, quizás, ¿cómo calificarías este tiempo de campaña? Liz, creo que nos deja unas lecciones que más bien nosotros deberíamos contemplar como potenciales, o mejor dicho, electores en efecto. Una de las cosas que nosotros tenemos que identificar es cómo se empieza a delinear la idea que tenemos de polarización y de representación. ¿Por qué lo digo? Porque para eso necesariamente es necesario hablar de cómo en esta contienda electoral 10 de los candidatos no han militado nunca en los partidos que los arropan en estas elecciones. Por ejemplo, vemos el caso de Cueva, el caso de González en el Partido Sociedad Patriótica. En algún momento dije cómo también los partidos se han transformado, lamentablemente, más bien en un Airbnb porque son más alquilables que representables. Y, por ejemplo, para generar una dicotomía ideológica, el Partido Sociedad Patriótica, partido de izquierda, enlazado con los movimientos indígenas, apoyado por el MPD, ahora es un partido de derecha que no necesariamente coincide con esas bases ideológicas. Pero eso no es de ahora, eso ya se viene reflejando en algunos procesos electorales. ¿A qué obedece? Obedece a que son partidos que no necesariamente hacen base y militancia, sino que más bien aparecen en espacios de alta visibilidad, como son las elecciones. Por ejemplo, desde el 2023, 2021, 2023 y en estas elecciones, al menos un partido ha participado, y si los contabilizamos son 23. Son 23 partidos que han participado al menos una vez en estos procesos eleccionarios. Pero eso lo puede percibir el elector a tal punto de castigar en las urnas o rechazar precisamente estos cambios de conveniencia, de oportunidad. Lamentablemente no, porque se ha desdibujado la línea de representación. Una de las cuestiones que hay que entender es que hay candidatos que dicen que la ideología no importa. Lo vemos, por ejemplo, con Tabac, que en su momento decía: yo soy un candidato sin ideología. Pero la ideología es cómo haces las cosas. Y en el momento en que se desdibujan ese tipo de situaciones que realmente consolidan una pertenencia dentro de un espacio de representación, lo que sucede es que también se divorcia el electorado con esos espacios de representación. Y es un divorcio que nos cuesta caro. ¿Por qué? Porque no tendríamos nosotros validaciones como electorados para poder sentirnos llamados en un proceso electoral genuino. Por ejemplo, si nosotros vemos cuál es la tercera vía en esta elección, la tercera vía es la desafección política, porque en las últimas encuestas, yo sé que no puedo decir porcentajes, pero en las últimas encuestas, si usted suma el nulo, el blanco y el indeciso, se da cuenta que está tercero antes de la siguiente candidata. Entonces, ¿qué ha pasado también en las elecciones de 2017 hasta ahora? Esas terceras vías han mermado. Y en este momento podríamos incluso estar hablando de una primera vuelta que puede verse más bien como un escenario binario. Y yo más bien lo que cuestiono también es cómo los candidatos que están en un espacio de antagonismo solo por el hecho de ser candidatos contrarios a las primeras fuerzas políticas, funcionan más bien como actores indirectos. Te pongo el ejemplo de Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez hace una cuestión relacionada con un cartón que es bastante, digamos, asimilable a la candidatura del presidente candidato, y no funciona como un actor antagonista. Lo que está haciendo es un actor indirecto de la vocería de la campaña de Noboa sin quererlo. Entonces, este tipo de situaciones que se desdibujan desde lo fundamental también tienen un carácter más concreto en el día a día. Ahora, pero con esto que hemos mencionado, definitivamente hablando de las ideologías, parecería que para el elector sí sigue siendo importante el tema de llevar algo histórico que está pasando ahora en esta primera vuelta, y ya lo mencionabas, es la polarización. Tenemos dos candidatos que prácticamente desde el arranque han primado dentro de la intención del voto. Una polarización en una primera vuelta, dejando muy por detrás al resto de los 14 candidatos. Y eso tiene dos consideraciones. Porque la idea de polarización no surgió en esta campaña electoral. La idea de polarización se hace tangible tal vez en un proceso eleccionario. Pero ya tenemos un discurso que suena a polarización desde antes del proceso de elección. Entonces, esta idea que se empieza a consolidar y que luego se vuelve factual es lo que vemos en este momento. Y lo que nosotros podemos ver también es, si tú ves los 3 tweets de ayer del candidato presidente, le habla a 3 segmentos particulares.
El último tuit le habla justamente a su voto duro, pero también le habla a una base opositora al anticorreísmo, cuando habla de ellos hicieron una consulta popular en donde le abrieron las puertas al narcotráfico porque se flexibilizó la prisión preventiva. Luego habla de los migrantes con los incentivos, pero también le habla a las familias de esos migrantes que ya están aquí, que van a votar. Y también el anterior tuit le habla a los vicariatos. Entonces, que es digamos, al elector un poco más conservador, más religioso. Pero también lo que tú puedes observar allí es que mientras pasa todo esto en este día, Lavinia Balbonesi recorre Daule, y también lo que sucede es que hay una consolidación de equipo un poco más concreta. Lo ves con Nils Olsen, lo ves con Lavinia, lo ves con la candidata a vicepresidenta. Pero lo que ves en Luisa González, por ejemplo, es que Luisa está con Luisa. Luisa, si tú analizas, por ejemplo, la última vez que se la vio con Borja en Productos Comunicacionales fue el 19 de enero y antes de eso el 6 de noviembre. Entonces, no hay una diversificación de actores que puedan tener unos roles de influencia en esos espacios en donde se mueve la campaña de Luisa González. Y eso también nos dice un poco de la forma en la que se pretende visibilizar una potencial visión de gobierno. Eso es lo que tenemos que analizar. Esas medias tintas son importantes. Pero esas medias tintas hoy pueden apuntalar también lo que muchos dicen pudiera ocurrir este domingo, sea que pueda darse el resultado en una sola vuelta. ¿Alcanzan realmente los números para comenzar a barajar una hipótesis como esa? Lo que sí alcanza son los framings, los encuadres mediáticos. Y esto, por ejemplo, sí es interesantísimo lo que dices, porque lo que vemos es que hay un encuadre mediático que corresponde a un discurso triunfalista que le favorece más a Daniel Noboa. ¿Por qué? Porque en las últimas encuestas que hemos visto, cuando se ha hablado de este voto válido, lo que vemos es, si hacemos una operación, una fórmula, dentro de lo que yo pude más o menos identificar, es que se suma el indeciso, al nulo y al blanco para generar esta muestra electoral. El cálculo con voto directo da esos porcentajes que dices gana en primera. Pero como se postula esta fórmula y no se cuestiona, por ejemplo, por qué se asume que el indeciso va a votar necesariamente nulo y blanco cuando hay 16 formas de moverse en esa papeleta. Entonces, ese tipo de situaciones es lo que también cuestiono yo desde los candidatos y la oposición, porque la oposición no se desgasta, y no necesariamente me refiero a la oposición que está fuera o dentro de la elección, no se desgasta en generar estos contrapiés. Por ejemplo, lo de México. No vemos a una oposición concentrada que le ciudadanice el discurso al ciudadano de a pie, valga la redundancia, y que, por ejemplo, hable de cuáles son los productos que se afectarían dentro de un hogar, cuál sería, por ejemplo, el precedente que se sienta con los países con los que tenemos ciertas relaciones comerciales. ¿Qué podría pasar con esa incertidumbre? Es una política que es más bien, sí, arancelaria o es una política de presión. Entonces, esas cuestiones que deja allí el candidato presidente no son tomadas por el candidato ni la oposición. Pero eso le interesa a una mayoría, le interesa a una minoría. Ese movimiento del que también hablas de 16 personas dentro de una papeleta, ¿cuánto pudiera llegar a cambiar de aquí al domingo? ¿Pudiera haber algún factor que genere una sorpresa o ya más bien prácticamente las cartas están echadas? Yo no me atrevo a decir eso sobre Ecuador. Ecuador es un país muy coyunturalista. Y parte de eso tiene también que ver con lo que hablamos al principio, la forma cortoplacista en la que se definen las representaciones. Es decir, el votante lamentablemente está huérfano de representación y ante esa orfandad puede ser que se conforme con el corto plazo. Hoy tengo luz, por ejemplo, pero ese cortoplacismo lacera necesariamente, sí, la representación, pero la visión de un gobierno que pueda generar una política pública que sea impopular pero necesaria. Pero esto pasa también por lo que se ha dicho en esos 33 días de campaña. Los mensajes han sido claros en no solamente manifestar quizás el qué voy a hacer, qué problemas voy a resolver, sino cómo lo voy a hacer. El cómo no está claro, Liz. Tuve la oportunidad, junto con mi colega y compañero César Febres Cordero, de moderar el debate vicepresidencial. Yo creo que el espacio de la interpelación podía servir para escuchar un poco ese cómo. El hecho de que las preguntas de interpelación no se hicieran necesariamente desde las candidaturas que buscan electorizar el discurso, sino que se hicieran desde la moderación. Yo no me voy a elegir una papeleta, entonces no me interesa generar una línea gruesa electoral. Eso también mermó la posibilidad de que la gente conozca el cómo. Por ejemplo,
Vimos muchos candidatos que hablaban de mano dura, de militarización. Sorprenderá ver que si ustedes hacen una relación semántica y además relación semántica, una relación programática, muchos candidatos coinciden en sus programas de gobierno. Vemos, por ejemplo, Tillería, Cronfle, que tienen coincidencias en sus programas de gobierno. Vemos, por ejemplo, un Pedro Granja, que coinciden muchas cosas con Luisa a nivel programático, pese a que están divorciados a nivel no ideológico, tal vez sí ideológico, porque ya esa línea también se desdibuja un poco, pero vemos esas coincidencias programáticas. Lo que no vemos es que ese discurso programático tenga un espacio dentro de su círculo de influencia, porque lo que existe es actores indirectos de una campaña aparte, como lo vemos con Luis Gutiérrez, porque el principal, digamos, objetivo que yo puedo identificar, más allá de la fidelización electoral, es la captación electoral. Ahora, no quiero dejar de preguntarte también por las redes sociales. Hay cierres de campaña, incluso digitales, el día de hoy hemos llegado a ese punto. ¿Y cuánto pueden llegar a incidir? ¿Se puede ver que lo que se lee, lo que se dice en redes sociales puede marcar o incidir el día domingo en las elecciones, verse un reflejo de una intención del voto también a través de eso? Claro que marca, ¿sí? Marca porque sobre todo, pero ojo, es importante que hagamos la diferencia. Una cosa es la plataforma y otra cosa es el contenido de esa plataforma. McLuhan ya lo decía, el medio es el canal, el medio es el mensaje. Entonces, no es que el cartón por sí solo es un actor simbólico que yo lo veo e hipodérmicamente yo voto por el candidato presidente. No, es lo que está detrás de ese contenido. Lo vimos, por ejemplo, con el cordero y las gafas en la elección pasada. Entonces, ¿de qué manera esos simbolismos de campaña pueden apropiar espacios de representación cortoplacista en redes sociales? De gran manera. Por ejemplo, vemos un medio local hizo un informe en un programa que, por ejemplo, mencionaba que el candidato presidente, según fuentes de Meta, yo cito la cita del medio, había invertido $80.000, lo mismo Cronfle. Vemos que, por ejemplo, en pauta mediática también estaba Novoa y Cronfle por debajo, Tabaqui me parece el siguiente, pero el que más minutos en entrevista tuvo fue Cueva y el que menos minutos en entrevista en ese momento ha tenido es Daniel Noboa con 8 minutos. Cueva estuvo creo que 60 o 90 minutos en todo este tiempo. Entonces lo que existe es un escogitamiento de canales que necesariamente buscan no soltar esa captación o esa fidelización cómoda que ya se tiene de cierto conocimiento del electorado para en este momento pasar a la fase principal de la elección, que es la fidelización electoral. Las redes, así como los medios de comunicación, así como el puerta a puerta, son elementos de movilización, sí, pero siempre con contenido. Por eso yo digo que no se pueden extrapolar las popularidades. No es que como Milei saca papeles de una pizarra, yo hago lo mismo, entonces esa popularidad que de alguna manera puede sostenerse me viene. No, o sea, no es tan... El electorado es bien complejo. Lo vemos, por ejemplo, con Hervas en su momento. Una cosa es verlo vestido de viuda Hervas y luego es ver a todos los candidatos hacer lo mismo. No es lo que se hace, sino el cómo y el contenido previo con una justificación estratégica desde la comunicación política. Ya no podemos hablar de encuestas, pero basándonos en lo que fueron las proyecciones durante esta campaña y tal y como al día de hoy pudieran darse las cosas, aunque nada está dicho hasta que se cuenten los votos, ¿qué pudiera pasar después del domingo con partidos como el PSC, Partido Sociedad Patriótica, Construye? Puedo decir lo que espero que pase, porque lo que hemos visto es que los partidos políticos lamentablemente no refrendan esa consolidación como tal. Después de la Guerra Fría cambiaron muchas cosas, se cambió la idea de multipartidismo, también se cambió la idea de esos partidos que de alguna manera sostenían causas más duras y rígidas entre la izquierda y la derecha, entre políticas más liberales o no. Pero, por ejemplo, lo que vemos ahora es que los partidos políticos están esperando quién puede llegar a ser potencialmente popular para que pueda de alguna forma refrescar el partido, cuando lo que se tendría que hacer, y espero que luego estas elecciones suceda, es que los partidos entiendan que las ideologías ya no son rígidas, las ideologías en este momento ya se van liderando por causas un poco más personalistas, es decir, cuál es la cuota, digamos, ambientalista, feminista, animalista, que de alguna manera pudiera
comprometer a los partidos para que puedan llegar a acercarse a esas fibras ideológicas. Mire, por más que parezca paradójico, ya hasta se habla de derechas progresistas, que es antagónico que esté en una misma frase, pero se empieza a hablar de eso porque no estamos entendiendo que estamos frente a un cambio de modelo que incluso podría cambiar la forma en la que entendemos la democracia. Y donde hay un relevo importante también generacional de electores. Así que gracias, Pamela, por habernos acompañado con el análisis. Gracias, Liz, y gracias a toda la audiencia de Teleamazonas por vernos.